pero algunas circunstancias personales le han impedido venir a hacerla y voy a hacerla yo en su lugar, aunque no soy de la rama de astronomía ni nada parecido. Como veis, el título es de las POA Coró, esos 7B milenios de astronomía. El conferenciante es el doctor Juan Antonio Belmonte Avilés, es murciano, cursó los estudios de física en la Universidad de Barcelona y luego hizo una tesis en astronomía en la Universidad de La Laguna, en Canarias. Actualmente pertenece al Instituto de Astrofísica de Canarias, pertenece también al comité que asigna los tiempos de utilización de los observatorios de Canarias, entre los que se encuentra el Gran Tecan, el Gran Telescopio de Canarias. También es miembro del proyecto COROT, que lo que estudia son los tránsitos, ¿no?, planetarios. Es decir, que lo que estudian son pues, los pequeños eclipses, ¿no?, que se producen en las estrellas al paso de un satélite por su ángulo. Durante mucho tiempo estuvo dedicado a lo que es la astrosismología, que lo que estudia es la relación que existe entre las variaciones de la luz de las estrellas y la estructura interna de esa estrella. Fue director también del Museo de Astronomía y del Cosmos de Tenerife. Pertenece, como veis ahí, a la Sociedad de Astronomía de la Europa y hoy día se le considera uno de los mayores expertos en los estudios de la orientación de los monumentos megalíticos de lo que es toda la parte de la cultura del Mediterráneo, en una disciplina que se conoce como, tengo que decir despacio, astronoarqueología, al revés, arqueoastronomía. Lo tengo que decir despacio. Entonces esta ciencia, para los que no lo sabéis, lo que hace es que aúna lo que puede dar, ¿no?, lo que son la ciencia física, en especial la astronomía, al mundo de las ciencias sociales, como es la arqueología. Pero lo que intenta explicar es un poco la visión que los antiguos tenían de la bóveda celeste y cómo esa visión se traducía pues, a los monumentos y demás que construían. Como os he dicho, él está dedicado o conoce bien todo lo que es la cuenca del Mediterráneo y entonces esto le ha hecho recorrer pues, todas las islas del Mediterráneo, como Sicilia, hasta las cuevas de Altamira, lo que es la mezquita de Córdoba, incluso fuera de ella, ¿no?, como puede ser pues, los monumentos que hay en la isla de Pascua o en Tamar. Entonces deciros que eso ha hecho que sea un viaje incansable, un viajero incansable. Es un gran conocedor de la cultura del Mediterráneo. Como gran conocedor de la cultura del Mediterráneo, según tengo entendido, se ha enamorado también de su cocina. Y entonces yo espero que la conferencia que nos va a dar hoy pues, sea una delicia para todos los que están. Nada, cuando quieran. Bueno, pues muchas gracias, Mamen. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, primero de todo quiero agradecerle a Nicolás de la Rosa que me haya invitado a venir a estas presencias científicas, a Emilio Alfaro, que por lo visto fue quien le sugirió mi nombre, aunque hoy no haya podido estar aquí por otros motivos. Y bueno, para mí es un placer estar hoy esta mañana aquí en la Universidad de Cádiz, en esta Facultad de Ciencias, para hablarles a ustedes de mi disciplina, de mi trabajo, la arqueoastronomía o la astronomía cultural, que como bien decía Mamen, es una disciplina que se sirve de las herramientas de las ciencias físicas, pero al servicio de las ciencias sociales. El nombre de la charla lo entenderán a lo largo de la conferencia. Al principio les puede chocar un poquitito, pero luego lo irán entendiendo. Hoy en día nosotros los astrónomos nos subimos a las montañas más altas del planeta para observar el cielo y ahí construimos nuestros grandes telescopios, nuestros observatorios con los que escudriñar el firmamento. Pero en realidad esta tradición de la relación entre las montañas y el cielo es muy antigua. Prácticamente todas las culturas del planeta han reconocido montañas sagradas en diversos rincones del globo que las han relacionado siempre con esa idea de observar el firmamento. ¿Por qué? Yo vivo en una isla que tiene la suerte de tener una de esas montañas, ¿no? El pico del Teide sigue siéndolo hoy en día, pero ha sido siempre un referente importantísimo para las poblaciones que han habitado el archipiélago, incluidos los aborígenes canarios, que veían en él una especie de eje del mundo. Eje del mundo, es decir, ese lugar donde conectar la tierra con el cielo, con los fenómenos que ocurrían en el firmamento, como podemos muy bien apreciar
en esta imagen que está tomada desde un yacimiento aborigen en la isla de Gran Canaria el día del solsticio de verano, el día más largo del año, y podemos observar cómo el sol se acaba de meter justo por detrás del pico del Teide y su sombra queda proyectada en el cielo, ¿no? Mostrando esa relación entre lo que ocurre en la Tierra y lo que ocurre en el cielo. El gran antropólogo rumano Mircea Eliade ya decía que la sola contemplación de la bóveda celeste bastaba para despertar una experiencia religiosa. Religiosa más que en el sentido de la religión, en el sentido de espiritualidad. Y esto posiblemente ha sido así desde que el hombre ha sido hombre. Por ejemplo, en las pinturas de Lascaux, en la Dordoña francesa, tenemos una imagen de lo que podría ser la representación más antigua de la constelación de Tauro, aquí en este lugar, con el asterismo de las Pléyades cabalgando sobre la espalda del toro. No sabemos si es cierto, si esto es real. Desgraciadamente la gente del Paleolítico obviamente no dejaron registros escritos, pero es sugerente de que pudiera haber sido así. En realidad, los registros históricos hace poco tiempo que se han remontado tremendamente en el pasado. Tradicionalmente, cuando uno suele hablar de arqueastronomía, suele pensar automáticamente en Stonehenge, ¿no? ¿Saben? El monumento este que está en Gran Bretaña, al que volveremos después. Pero recientemente se descubrió a principios de la década, a finales de la década de los 90, y empezaron las excavaciones en esta década, en la del 2000, un lugar en el norte de Turquía que se llama Göbekli Tepe, donde se han encontrado una serie de templos construidos a base de muros de piedra seca con grandes pilares de piedra calcárea que están trabajados, están elaborados, y el conjunto es un conjunto bastante impresionante. Se han descubierto hasta ahora 11 estructuras elípticas en el lugar, se piensa que hay muchísimas más, y lo curioso es lo bien que se conservan, ¿no? En cierto sentido, esas grandes estructuras de T nos recuerdan a otros monumentos que a nosotros nos son mucho más cercanos, ¿no? Como pueden ser las tablas de la isla de Menorca, en la cual hace ya un par de décadas confirmamos con colegas británicos la relación que podía existir entre estos monumentos y el cielo, en particular con grupos de estrellas singulares como podían ser las estrellas de la Cruz del Sur. Por tanto, nos planteamos la posibilidad de si estas construcciones que existían en Turquía podían también tener una relación con el cielo. Pero aquí existe un problema básico, y es un problema cronológico. Mientras que las tablas de Menorca son del año 1000 a.C., los monumentos de Göbekli Tepe son del año 9500 a.C. Estamos hablando de hace 11.500 años, los seres humanos ya construían monumentos de piedra. Y esto lo sabemos desde hace muy poquito. Todavía no dominaban la agricultura, es decir, la sociedad que construyó Göbekli Tepe era de cazadores recolectores. Pero sin embargo tenían ya un mundo imaginario formidable. La mayor parte de los grandes pilares de Göbekli Tepe están decorados, y esa decoración nos recuerda, por ejemplo, imágenes. Fíjense en estos tres ejemplos en particular que les he puesto aquí, eran animales totémicos, pero que nos recuerdan las imágenes que sus descendientes mesopotámicos de 6 milenios más tarde reconocieron en el cielo. Es decir, quizá en nivel especulativo podríamos plantearnos en una primera visión de lo que estaba ocurriendo en el cielo. Hay en particular unas de las rocas que parecen mostrar lo que sería un ser humano o una divinidad muy estilizada, que muestra un símbolo muy particular. Es el símbolo del creciente y la estrella. Este símbolo del creciente y la estrella es un símbolo atávico de la humanidad. Obviamente representa al creciente lunar, pues con una estrella brillante, casi con seguridad Venus, y se ha venido usando desde hace milenios como un signo clásico. Todavía hoy en día aparecen las banderas de muchos países musulmanes, porque aparecía en la bandera de Turquía. ¿Cuál es el problema fundamental? Que estamos hablando de milenios, es decir, a lo largo de 12.000 años posiblemente ya se ha reconocido este patrón en el cielo por parte de nuestros antepasados, ¿no? Göbekli Tepe tiene además un punto excepcional, y es que antes les comentaba que la mayor parte de los yacimientos son elipsoidales, ¿no? Pero hay uno en el lado norte del monumento que es cuadrangular. Tiene forma de rectángulo,
Y lo más sugerente de este lugar es que las 4 paredes de ese rectángulo están orientadas según los puntos cardinales. La única manera de orientar según los puntos cardinales es observando el cielo. Por tanto, quien construyó Göbekli Tepe hace 12.000 años ya observaba el cielo y se orientaba claramente o tenía un patrón de orientación con el que determinar. Göbekli Tepe tiene un problema. Göbekli Tepe es un caso único por ahora. Se había descubierto, curiosamente, en los años 80 y 90 un yacimiento similar, pero que en su momento no le dio la valía adecuada y actualmente está inundado por la presa de Ataturk. Göbekli Tepe, por tanto, es el único yacimiento que conocemos de esta cultura, y hay una máxima, testis unus, testis nullus, que viene de la judicatura, pero que a mí me gusta aplicarla en arqueastronomía. En realidad se debiera aplicar en cualquier ciencia, que es lo que nos viene a decir que es que un único ejemplo de algo no es prueba de nada, ¿no? Y por tanto, no podemos afirmar con claridad, son especulaciones, todo lo que les he sugerido hasta este momento. Como por ejemplo, el recientemente descubierto observatorio de Goseck en Alemania, datado del 4800, o como por ejemplo, podríamos incluso haber argumentado de Stonehenge hasta época muy reciente, ¿no? Sin embargo, en la última década, un equipo de arqueólogos británicos, liderados por Mike Parker Pearson, ha hecho una serie de descubrimientos excepcionales en el área de Stonehenge, demostrando que Stonehenge no está solo. Stonehenge es un henge más de un conjunto muy elaborado de monumentos erigidos en el sur de las Islas Británicas hace ahora aproximadamente 4.000 años por una serie de jefaturas con un gobierno muy centralizado capaz de llevar a cabo obras de tanta envergadura como el propio Cromlech de Stonehenge. ¿Y qué es entonces Stonehenge? Stonehenge es un monumento muy elaborado, construido a lo largo de varias fases, que incluye orientaciones astronómicas. No hay ninguna duda de que está orientado en la línea solsticial, o bien a la salida del sol en el solsticio de verano, o a su puesta en el de invierno, pero lo que en realidad es Stonehenge es un monumento funerario. Es un monumento funerario, de hecho el monumento funerario más importante de esa casta social que existió en el sur de Inglaterra, y que incluía orientaciones astronómicas posiblemente asociadas a la religión. Por tanto, debemos tener claro una cosa: cuando a partir de ahora se compren ustedes un libro de astronomía o de historia de la astronomía y diga que Stonehenge es el observatorio astronómico más antiguo que se conoce, pues tienen obviamente que darse cuenta de que eso no es cierto. O sea, eso es una forma que hemos tenido durante los últimos 30 años los investigadores de recrear el pasado según a nuestra propia imagen y semejanza. Es decir, nunca los constructores de Stonehenge pensaron en él como un observatorio o como un predictor de eclipses, como se ha llegado a afirmar. En realidad, siguiendo a Clive Ruggles, una de las personas que más ha estudiado los monumentos megalíticos de las Islas Británicas, podemos afirmar que no hay ninguna razón que apoye la suposición de que Stonehenge funcionase nunca como un observatorio astronómico, al menos en el sentido por el que así lo entendería un astrónomo moderno. Otra cosa es cómo ellos entendían en el marco de su propia religión esas orientaciones astronómicas que tenían en su propio mundo. Por tanto, en arqueastronomía, aunque en ciencia en general, cuando uno plantea hipótesis tiene que centrarse claramente en las soluciones, ¿no?, a las hipótesis que plantea. Y se han de aplicar criterios serios, como por ejemplo la navaja de Ockham. La navaja de Ockham es una de las formulaciones más sencillas del principio de economía, que te dice que ante varias respuestas a un problema determinado, la más sencilla suele ser la verdadera, ¿no? En Stonehenge es un observatorio, Stonehenge un templo funerario. ¿Cuál es la solución más sencilla? Es un templo funerario, ¿no? Sobre todo porque se han encontrado enterramientos dentro del propio monumento, ¿no? Y a esto tenemos que sumar la que ya les comentaba, el latinajo este del testis unus, testis unus. ¿Cómo podemos subsanar este problema? Hay que ver cómo lo hacemos. Por ejemplo, otro ejemplo único, el famoso monumento de Newgrange en Irlanda, archiconocido en todo el mundo por la orientación astronómica de su cámara hacia la salida del sol en el solsticio de invierno. Es un monumento excepcional, yo diría incluso más excepcional que el propio Stonehenge. Lo que pasa es que en vez de estar en Inglaterra está en Irlanda y por eso es menos famoso. Pero
Es un lugar espectacular y además construido de una manera muy curiosa, porque la entrada del monumento se elaboró de manera que justo encima de la puerta había una especie de ventanuco por el cual podía penetrar la luz del sol a lo largo del interior del todo el pasillo del monumento megalítico y alcanzar la cámara funeraria en el interior. Y esto ocurría en el solsticio de invierno, el día más corto del año. Nuevamente nos encontramos ante esa problemática. Es un monumento excepcional, es un único. ¿Cómo podemos subsanar este problema? Pues para subsanar ese problema tenemos que usar la estadística. Una herramienta muy poderosa que a veces se usa para justificar lo injustificable, pero que en general, bien aplicada, puede ser una herramienta excepcional, ¿no? ¿Y dónde se puede aplicar de una manera excepcional? Pues por ejemplo, en los monumentos megalíticos de la península ibérica. Este que ven en particular aquí es la cueva de Menga, aquí es cerquita, en Antequera, pero donde mejor se puede estudiar es en las Santas Alentejanas, en el sudoeste de la península ibérica. Las Santas Alentejanas son un conjunto de dólmenes construidos por una manera tremendamente estable. Fíjense si son estables, que algunas de ellas han sido recicladas en capillas y se empezaron a construir hace 6.000 años. Por tanto, y tenemos una enorme ventaja, son unos monumentos de los cuales se conserva un gran número de ellos y con una estructura claramente determinada y un eje de simetría claramente definido que podemos medir, ¿no? Eso es lo que hicimos. Se ha medido un conjunto en total de unas más de 170 andas alentejanas en el Alentejo portugués y en las provincias de la Extremadura española vecinas, y se ha descubierto que todas las santas, sin excepción, miran a la salida del sol en algún momento del año. Eso no puede ser aleatorio, es decir, hay una intencionalidad en la orientación de esos monumentos. Pero puede ser una orientación hacia la salida del sol, pero también puede ser hacia la salida de la luna. Y esta es una de las preguntas que nos hemos planteado los que trabajamos en el megalitismo en los últimos años. Es decir, hay una batalla entre solaristas, principalmente británicos, y lunáticos, principalmente españoles, ¿no? Que estamos lidiando con ese problema. Es difícil. ¿Por qué? Porque la gente que construyó los dólmenes no escribía. Sí dejaron algunos bienes muebles, por ejemplo, como los ídolos placa. Aquí en el Museo de Cádiz tienen algunos ejemplares de ellos bien bonitos, que se descubrieron en un dolmen que hay cerquita de Arcos de la Frontera, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, ¿no? Estos ídolos placas son unos elementos, unas placas de esquisto como de este tamaño, aunque hay algunos más grandes, y estaban decorados, ¿no? Y esas decoraciones muestran unos patrones de triángulos o cuadrados que tú puedes medir y puedes hacer una estadística, ¿no? Pues conseguimos descubrir que los patrones más repetidos eran en un número centrado aproximadamente en torno a 28 o 29 y en un número centrado en aproximadamente 12-13. 12-13 es el número de lunaciones que caben en un año trópico, 29 es el número de días mínimo en un mes lunar completo. Es decir, los que construyeron los dólmenes obviamente mostraban un interés por el Sol, pero también por la Luna. Es decir, nos reitera, nos confirma lo que las orientaciones nos daban, pero no nos da una información explícita de si lo más importante era el Sol o la Luna. ¿Por qué seguían esos ciclos? Casi con seguridad para establecer un calendario. ¿Cómo era ese calendario? No lo sabemos. No sabemos cómo era ese calendario, pero nos pueden dar indicios sus descendientes. El fenómeno megalítico se extendió en la península ibérica entre aproximadamente el 6000 a.C. y el 2000 a.C., y en el 2000 a.C. empieza la Edad del Bronce, y en la Edad del Bronce y en la Edad del Hierro temprana se produce el arte rupestre a gran escala en la fachada atlántica ibérica, ¿no? Sobre todo en Galicia. Hay una región del sur de Galicia, la provincia de Pontevedra sobre todo, donde encontramos representaciones rupestres muy bellas, como esta que ven aquí de un ciervo, en un lugar que se llama la Laxe dos Carvalhos, es decir, la piedra de los robles, ¿no? Es un ciervo, como ven ahí representado, y esto es un ciervo real. Y hay una cosa que inmediatamente llama la atención, y es el desproporcionado número de cuernas, de astas en las cuernas del ciervo, ¿no? Algo que parece totalmente fuera de lo que sería una representación animalística real,
y entonces nos llamó poderosamente la atención. Y entonces decidimos simplemente pues lo que haría un niño chico, ¿no? Ponerte a contar las cuentas a ver lo que aparece. Ya aparecieron rápidamente cuentas lunares y lo que era más sorprendente, algo mucho más sofisticado, como un cómputo lunisolar. El más simple se basa en un ciclo de 3 años. Y para ello nos dio la pista estas 3 astas aisladas que aparecen aquí y que no aparecen relacionadas con el resto de los cuernos. Pues bien, esos 3, que en cierto sentido podría estar indicándote cómo contar, te daba la idea de que podías contar hasta un total de 37 meses, que es el número de meses mínimo que tú necesitas para mantener de acuerdo el año solar con el año lunar. ¿Por qué? Porque un año lunar tiene 354 días y un año solar 365, más o menos, ¿no? Entonces, tenemos 11 días cada año que se pierden. Por tanto, necesitas un tercer año con un mes lunar adicional para que se mantenga el acuerdo. De hecho, hay calendarios más sofisticados y más precisos que se desarrollaron en culturas más avanzadas, pero esto es lo mínimo que tú necesitas si lo que quieres es guiarte por el Sol y por la Luna. Es decir, la creación de un ciclo trianual de tu calendario. En este caso fue muy gracioso porque cuando empezamos a especular, mi colega César González y yo, allí en la propia laja de los Robles, ¿no? Los colegas gallegos, arqueólogos que venían con nosotros estaban un poco como asustados, ¿no? Decían, uy, está. Incluso el propio César estaba un poco reticente, ese día era yo el que estaba muy especulativo, ¿no? Claro, los pobres alucinaron cuando 2 días después nos llevaron a la laja de los cruces y encontramos otro ciervo nuevamente con unas cuernas desproporcionadas y nuevamente las 3 rayitas aisladas desde fuera de las propias cuernas que repetían el mismo patrón que habíamos encontrado antes. Es decir, ya no se nos podía acusar de testis unus, testis nullus. Y el patrón no solo era curioso en esa cuestión numérica que demostraba que observaban el Sol y la Luna, sino que el paisaje, por ejemplo, en particular del Aje dos Carballos, pero de otros lugares de grabados rupestres que estuvimos investigando a lo largo de los días, mostraban una predilección especial por posiciones de salida, posiciones extremas de salida del Sol y de la Luna. Por ejemplo, en este caso particular, desde el Aje dos Carballos se podía observar un horizonte marcado por grabados rupestres donde teníamos, por ejemplo, la salida del Sol en el solsticio de invierno o la salida de la Luna en su posición más meridional posible. Es decir, no solo los grabados, sino el horizonte que los rodeaba, marcaban de alguna manera el interés de estas antiguas poblaciones por la observación del cielo. Es lo que se conoce habitualmente como astronomía y paisaje. En realidad, la arqueastronomía hoy en día se entiende fundamentalmente como una disciplina al servicio de una disciplina muy importante de la arqueología moderna, que es lo que se llama la arqueología del paisaje, en el cual tienes que tener en cuenta no solo el paisaje terrestre, sino también, y importantísimo, el propio paisaje celeste, que nosotros hoy en día tendemos a hacer diferencias, pero para los antiguos tan importante podía ser la belleza de una montaña como la belleza de las estrellas que se observaban por encima de esa montaña. ¿Y qué decir con respecto a las estrellas? Hasta ahora hemos hablado fundamentalmente del Sol y de la Luna, ¿no? Las estrellas eran importantes. Pues para ver si las estrellas eran importantes nos vamos a dar un salto de vértigo, ¿no? Nos vamos a ir a aproximadamente 12.000 kilómetros de la península ibérica, donde hemos estado básicamente hasta ahora, o en la cuenca mediterránea, hasta la isla de Pascua. Hace algunos años, en una visita turística, en principio, a la isla de Pascua, tuve la suerte de conocer a un antropólogo local, Edmundo Edwards, que lleva 40 años viviendo en la isla y trabajando además la etnografía local. Ha entrevistado a pastores, a pescadores, a agricultores, sobre todo a pescadores, sobre el uso que tenían del cielo los antiguos pascuenses, todavía descendientes de los antiguos habitantes de la isla de Pascua, y lo que él descubrió era que los astros eran tremendamente importantes para ellos, como por ejemplo el Sol o la Luna, o algunos de los planetas, pero que lo más importante sobre todo eran algunas constelaciones. Y había 2 en particular que eran tremendamente importantes para ellos. Las Pléyades, llamadas Matariki, los pequeños ojos,
o el cinturón de Orión llamado Tautoro, los tres bellos. ¿Por qué eran importantes estos asterismos? Porque marcaban momentos claves del calendario de Rapa Nui, como veremos a continuación. Pero también había indicios etnográficos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, Routledge, una antropóloga americana que trabajó en Pascua a finales del siglo XIX, había informado que en un lugar remoto de la isla de Pascua existía una piedra que se llamaba Kotepapa Uihetu, literalmente se traduce como la piedra para observar las estrellas, en el cual se reunían los alumnos, como ustedes, ¿no?, y los profesores o los sabios de la isla a observar el cielo o a enseñarles cómo observar el cielo. ¿Y qué tenía de peculiar esta piedra? Pues el mundo decidió que teníamos que ir a verla, ¿no? Estaba en un lugar perdidísimo, hacía 20 años que él no iba, imagínense, para una isla que es del tamaño del Hierro, una isla enana. Aquellos que les suene más o menos el tamaño de las Islas Canarias, pues Rapa Nui en realidad es muy pequeñita, ¿no? Y lo curioso es que Routledge decía que al lado de Kotepapa Uihetu, que no era una piedra especialmente excepcional, porque lo que tenía sobre todo eran grabados de anzuelos, es decir, alguna forma de relación con la pesca, lo que sí que decía Routledge es que cerca de ella había otra piedra que tenía un mapa estelar. Nos fuimos a la piedrita del mapa estelar, colocamos en el supuesto mapa estelar unas piedritas de otro color para que se resaltaran, y claro, cuando yo vi aquello puesto así, automáticamente me llamó la atención porque me recordó clarísimamente un asterismo que se ve en el cielo, que son las Pléyades, ¿no? Es decir, el mapa estelar representaba en realidad a Matariki. ¿Y por qué Matariki era importante? Bueno, antes se los adelantó. Matariki era importante porque el año nuevo pascuense comenzaba con la luna nueva tras la salida de Matariki antes del amanecer en el este, cuando se producía su ortoño. ¿Por qué era Tautoro importante? Porque también se producía la puesta de Tautoro en el poniente. Es decir, cuando tú veías a Matariki salir al amanecer y la noche anterior había visto ponerse a Tautoro justo después de la salida del sol, el mes siguiente, la siguiente luna nueva, era la luna nueva primera del año pascuense. Es decir, usaban las estrellas para observar el cielo. Y eso tenemos la información etnográfica. Entonces lo sugerente, lo curioso era tratar de confirmar esa evidencia en el registro arqueológico. Y en el registro arqueológico de las islas, de la isla de Pascua, por supuesto, hay algo que destaca, ¿no?, que son los moais. Los grandes moais en sus plataformas ceremoniales, los ahu, que en principio parecen seguir orientaciones topográficas. Sin embargo, había algunos de ellos con orientaciones muy peculiares. Por ejemplo, el ahu Akibi, que ven aquí, uno de los más excepcionales, no se encuentra en las costas de la isla, sino en el interior, y es el único ahu de Pascua que mira hacia el mar. Pero no solo mira hacia el mar, conseguimos descubrir que esa orientación hacia el mar era también hacia la puesta de Tautoro, más o menos en la fecha de construcción del ahu por datación radiocarbónica. Es decir, podíamos confirmar lo que la etnografía nos estaba diciendo en el registro arqueológico. Volví a Pascua recientemente, hace 6 o 7 semanas, y seguimos verificando en los monumentos arqueológicos lo que estamos encontrando en la información etnográfica. Es decir, que esto no era un caso único. Desgraciadamente, en el caso de Pascua tenemos un problema, y es que no somos capaces de leer las inscripciones rongo-rongo. Las inscripciones originales de los pascuenses no podemos entenderlas y por tanto no podemos saber qué interés real mostraban en el cielo a través de sus propios escritos, solo a través de la información de sus descendientes. Afortunadamente sí que hay culturas, como por ejemplo la de los antiguos mayas, en las que hay textos que podemos leer y comprender. No voy a entrar en detalles sobre los mayas, me voy a centrar sin embargo en otra cultura que conozco mejor, sobre la que también hay textos que podemos leer y comprender, la cultura de la Biblia. Y por ejemplo, en la cultura del Antiguo Egipto sabemos que en el interior de las pirámides de la quinta, la última pirámide de la quinta y todas las pirámides de la sexta dinastía, al contrario que las pirámides más antiguas, las famosas de la cuarta dinastía, que son absolutamente mudas, estas pirámides hablan. Hablan en el sentido de que las cámaras funerarias están llenas de textos jeroglíficos, que se ya conocen precisamente con el nombre de los textos de las pirámides, donde aparecen menciones astronómicas clarísimas.
menciones astronómicas de un mundo, de una escatología astral que seguían los faraones en esta época. Y por ejemplo nos hablan de un grupo de estrellas conocidas como las Igemusek, ahí está en el texto jeroglífico, que la traducción literal de Igemusek es las estrellas imperecederas, es decir, las que nunca mueren. ¿Y qué tienen estas estrellas de particular? Porque son las estrellas que orbitan cada noche alrededor del polo. Son las estrellas circumpolares que nunca se ponen y nunca salen, y son visibles cada noche en el cielo. Por tanto, para los antiguos egipcios eran estrellas eternas, y había una de esas estrellas eternas que era más importante que cualquier otra. Eran, bueno, en realidad un asterismo, no una estrella solo, que era lo que los egipcios llamaban Mesheti. Aquellos que conozcan el cielo lo habrán reconocido rápidamente, es nuestro asterismo del carro en la constelación de la Osa Mayor, y en ella los egipcios reconocían, ahí tienen el nombre en jeroglíficos, Mesheti es el nombre primero, y luego los dos determinativos, una piernita de toro, que es lo que los egipcios reconocían ahí, y el determinativo de estrella, ¿no? Pues bien, aparte de una piernita de toro, los egipcios también reconocían en esta constelación una azada celeste. Lo ven aquí en el nombre alternativo de la constelación, donde en vez del muslo de toro lo que aparece es una azada. Pues bien, estas azadas celestes, que los egipcios reconocían dos, una con seguridad en Meshetiu, otra quizá en la Osa Menor, no estamos seguros, eran importantísimas para la escatología egipcia porque eran las que se usaban en la ceremonia de la apertura de la boca. Una ceremonia en la cual un sacerdote, generalmente el hijo mayor del difunto, tocaba con una azada en forma de osa mayor la boca de la momia del difunto para insuflarle la vida eterna. Es decir, era una manera de, a través de las estrellas imperecederas, yo te doy a ti la vida para que puedas vivir después de la muerte. Imagínense lo importante que tenía que ser en el concepto religioso del Antiguo Egipto esta constelación y en general otras constelaciones. Meshetiu no solo era importante porque se usaba en el contexto escatológico, también era importante porque se usaba para orientar los edificios, para orientar los templos del Antiguo Egipto. Y eso lo sabemos porque aparecen textos donde se menciona. Lo que ven aquí es lo que se conoce con el nombre de la ceremonia del tensado de la cuerda. Era una ceremonia en la cual el faraón, aquí a la izquierda, ¿no?, junto con una sacerdotisa en representación de la diosa Seshat, la diosa del cómputo del tiempo y de la escritura, estiraban una cuerda entre dos jalones para situar el eje principal de un templo. Hay textos jeroglíficos que acompañan al faraón en su espalda, donde nos dicen qué miraba el faraón cuando realizaba ese estiramiento de la cuerda. Y si nos vamos al detalle, aquí abajo a la derecha lo tienen, la constelación a la que el faraón observaba. Es precisamente Meshetiu. Aquí la ven representada, en vez de como un muslo de toro, como un muslo de toro con una pequeña cabecita, porque a veces se representaba así y a veces incluso se la representaba con un toro completo. Es decir, había diversas variedades del mismo uso de la misma constelación. Esto nos hizo plantearnos, a principios de esta década, en el año 2000, una alternativa para poder explicar la orientación de las pirámides egipcias. La orientación de las pirámides egipcias ha sido siempre uno de los grandes misterios de la arqueología. ¿Por qué? Porque las pirámides están orientadas de una manera espectacular según los puntos cardinales. De hecho, la gran pirámide de Jufu, esta que ven aquí, está orientada con una precisión de 5 minutos de arco. Para que se hagan una idea, el poder de resolución del ojo humano es de 1 minuto de arco. Es decir, es una precisión absolutamente asombrosa. Pues bien, la idea que propusimos es la que ven aquí en este pequeño diagrama. Hoy en día los astrónomos, cuando queremos encontrar el norte, lo que hacemos es que cogemos dos de las estrellas del carro, las prolongamos 5 veces, nos encontramos con Polaris y automáticamente somos capaces de determinar el norte del cielo. Pues bien, hace 4.500 años, cuando se construyeron las pirámides de Giza, otras dos estrellas de Meshetiu parecían marcar la línea meridiana, la estrella polar de la época, Tuban, y el norte con relativa precisión. Si estamos en lo cierto, eso significaría que las grandes pirámides de Giza se habrían orientado en torno al año 2550 a.C.
En realidad, las pirámides de Giza forman un conjunto muy sofisticado en el cual se integran no solo las dos grandes pirámides, sino también la Esfinge, y hoy en día creemos que en particular las dos grandes pirámides y la Esfinge se desarrollaron como un único proyecto en torno al año 2550 a.C. con el nombre en jeroglíficos egipcios de Ager-Jufu, el horizonte de Keops, en el cual se integrarían de una manera adecuada la observación del Sol en un momento determinado, en particular su puesta en el solsticio de verano, que pueden ver en esta foto tan bonita de aquí abajo a la derecha, enmarcado con las dos pirámides y con la propia Esfinge, como pueden ver aquí, ¿no? Reproduciendo en tierra lo que los egipcios llamaban Hor en Ager, Horus en el horizonte. Todo este trabajo, que nos ha llevado un montón de años trabajando en los templos egipcios, lleva hace unos 6-7 años que comenzamos a trabajar en Egipto en serio, llevamos visitados más de 100 yacimientos arqueológicos, acabamos de publicar un pequeño volumen con el Servicio de Antigüedades, con el Consejo Supremo de Antigüedades de la República Árabe de Egipto, que se llama In Search of Cosmic Order, en búsqueda del orden cósmico, donde presentamos todos estos resultados, ¿no? En los cuales hemos usado la arqueología, la arqueoastronomía y, por otra parte, los propios textos jeroglíficos de los antiguos egipcios para tratar de entender cómo era su visión del cielo, cómo era su visión del cosmos. Y ya para terminar, me voy a centrar en una última cultura. Lo ideal ya de una cultura para tratar de entenderla sería contar con sus textos, pero también contar con su evidencia actual. Y hay una cultura que ha mostrado un interés excepcional por la observación del cielo y con la que afortunadamente tenemos textos a punta pala, pero también todavía la cultura está viva y muy viva y por tanto podemos tratar de entenderla en su contexto actual. Es por supuesto la religión islámica. ¿Y por qué la astronomía es importante en el Islam? Ahí tienen los 5 pilares fundamentales de la religión islámica: la shahada, la profesión de fe; la sala, la oración; shaum, el ayuno del Ramadán; la zakat, la limosna legal; y luego el hajj, la peregrinación a la Meca. Pues bien, 3 de esos pilares dependen básicamente de la miqat. La miqat es la ciencia del cómputo, la astronomía, que fue, por tanto, tremendamente importante de la antigüedad. ¿Por qué? Porque me voy a centrar solo en uno de los pilares, en particular en el de la oración. La oración se tiene que hacer de forma adecuada en el tiempo, con una orientación adecuada en el tiempo y en el espacio. Es decir, se tiene que hacer a unos tiempos precisos, como son el de las 5 oraciones canónicas: la del Maghrib, la al-Isha, Fajr, el-Zuhur y Asr. Todas ellas están determinadas por momentos astronómicos, como pueden ver aquí, la caída del sol para Maghrib, o por ejemplo Zuhur, que no se realiza exactamente a mediodía, o Asr, que se realiza cuando la sombra de un objeto sea igual o el doble de su tamaño, dependiendo de la latitud y de las escuelas jurídicas con las que estemos lidiando. Es decir, necesariamente tienes que tener una observación del ciclo solar, del movimiento diurno del Sol, para tratar de fijar la oración. Aquí vemos, por ejemplo, un reloj de sol encontrado en Medina Zahara, donde tienen en líneas rectas las horas normales del día y marcadas con unas líneas aserradas, precisamente la oración de Zuhur, que ven que no se realiza exactamente a mediodía, y las 2 posibilidades para la oración de la tarde, para Asr, según que la sombra sea igual o el doble que la de un objeto determinado. Y luego, por supuesto, la orientación en el espacio. Supongo que todos sabrán que los musulmanes tienen que rezar orientados hacia la Meca, ¿no? ¿Por qué tienen que rezar orientados hacia la Meca? Porque Dios así lo dicta en el Corán. O sea, Dios dice, literalmente, te volveremos hacia una alquibla. La alquibla es el muro frontal final de la mezquita, donde se encuentra el mihrab, con la que estarás satisfecho. Vuelve tu rostro en dirección a la mezquita sagrada, donde quiera que estéis, volved vuestros rostros en su dirección. ¿Y qué es la mezquita sagrada? La mezquita sagrada no es propiamente la Meca. La mezquita sagrada es la Kaaba de la Meca. La Kaaba de la Meca, ahí la tienen, sin la kisba que habitualmente la cubre, la tela negra que habitualmente la cubre. Esto es la Kaaba. La Kaaba es un templo preislámico. Es un templo preislámico
mantenido a lo largo de generaciones por la cultura islámica, y hacia ese lugar es hacia donde tienen que orientarse los musulmanes para realizar el rezo de manera adecuada. Es decir, ya tengamos una mezquita como la recientemente construida en el Albaicín de Granada, o como la del Azhar en el Cairo, o como las de Samarcanda, o como las mezquitas, por ejemplo, que se encuentran en Indonesia, todas ellas deben tener su muro, la qibla, dirigida hacia la Kaaba con precisión. Pero aquí nos encontramos con un problema fundamental, y es que la qibla Q en un lugar determinado depende o se calcula fundamentalmente con esta formuleja que ven aquí abajo. Los que hayan dado astronomía esférica más o menos les sonará, pero bueno, fíjense, como la mayor parte supongo que tienen conocimiento de física, fíjense en las dependencias solo, no les voy a pedir que entiendan la fórmula. Y las dependencias es con la latitud del lugar, la latitud de la Meca, y este es el parámetro problemático, la diferencia de longitud entre la Meca y el lugar de observación. Y ahí estriba el problema. La latitud nunca ha sido un problema para ser determinada con una precisión relativamente adecuada. La longitud, hasta el invento del cronómetro por Harvey a finales del siglo XVII, fue un problema básico, tremendo, de la cartografía, de la geografía moderna. Y, por tanto, la orientación adecuada hacia la Meca era un serio problema. ¿Cómo lo resolvieron los musulmanes? Pues los musulmanes, que son una gente muy práctica, decidieron que si no podían orientar adecuadamente hacia la Kaaba, orientarían sus mezquitas como la Kaaba. ¿Y cómo está orientada la Kaaba? Pues bien, la Kaaba es un templo preislámico. Como buen templo preislámico de una religión astral, como era la religión de los árabes preislámicos, está orientada astronómicamente. Está orientada, por un lado, su eje principal hacia el orto de la estrella Canopo, a la que los árabes llaman Suhail, la segunda estrella más brillante del cielo, y luego, según las crónicas, estaba orientada según la línea solsticial, que une la salida del sol en el solsticio de verano con su puesta en el invierno. Pero fíjense que esta línea no es muy precisa, aunque las crónicas dicen que sí, pero las determinaciones astronómicas modernas indican que esa precisión no es mucha. Pues bien, entonces los musulmanes se llevaron este criterio cuando fueron avanzando en sus conquistas, expandiendo el Islam. Y en un momento determinado llegaron a África, ¿no? A la África romana, lo que ellos llamaron Ifriqiya, hoy en día Túnez. Y tuvieron que construir su gran mezquita en el lugar, ¿no? En la ciudad de Kairouan, la nueva capital que fundaron en el lugar, Uqba ben Nafi tuvo que erigir su mezquita. Y se encontró con un problema. ¿Qué qibla le ponía? La mitad del ejército quería orientar la mezquita hacia la salida del sol en el solsticio de invierno, ¿no? La otra mitad del ejército, que eran de más al sur de Arabia, querían orientarla hacia el orto de Canopo, ¿no? De hecho, las dos facciones casi llegan a las manos, hasta que una mañana Uqba se levantó y el señor cogió y dijo: pues señores, la qibla de Kairouan va a ser esta. Si tú coges y calculas la qibla que eligió Uqba, es justamente el punto medio entre la salida del sol en el solsticio de invierno y el orto de Canopo. Es decir, una qibla que podríamos llamar inteligente o de consenso, cuando en realidad había un grupo que tenía la razón. Es decir, la qibla verdadera de Kairouan estaba mucho más cercana a la salida del sol en el solsticio de invierno que no a la de Canopo. Sin embargo, como ven, se adoptan a veces soluciones prácticas, y un ejemplo clarísimo de ello lo vemos en las mezquitas del extremo occidental del Islam. Aquí tienen un histograma con la orientación de las mezquitas de Al-Maghrib al-Aqsa, de lo que hoy en día es Marruecos, y de Al-Ándalus, ¿no? de la Andalucía islámica. Y fíjense que hay una serie de picos claramente determinados. Este, por ejemplo, imita la mezquita de Kairouan. Curiosamente, la mezquita de Kairouan luego fue imitada en muchos lugares. Esto es lo que se conoce con el nombre de la qibla del consenso. Es a 135 grados al sureste y nos evitamos problemas. Fíjense qué poquitas mezquitas están bien orientadas astronómicamente. Muy pocas. Poquitísimas. Por motivos que se podrían explicar. Y sin embargo, la mayoría de ellos siguen este patrón. ¿Cuál es el pico principal? ¿Se intuyen cuál puede ser? ¿No? Pues bien, la mayor parte de las mezquitas del occidente musulmán imitan la orientación de la mezquita Al-Jama de Córdoba. ¿Y qué orientación tiene la mezquita Al-Jama de Córdoba?
Pues la mezquita Aljama de Córdoba está orientada mal, puesto que no está orientada hacia la Kaaba, pero sin embargo sí está orientada como la Kaaba. Es decir, los muros de la mezquita de Córdoba se orientaron de forma que uno de sus muros mira aproximadamente hacia la salida del sol en el solsticio de verano en Córdoba, y de esa manera, debido al error en la propia orientación conceptual de la Kaaba, lo que acabó ocurriendo es que, debido a la diferencia de latitud entre los dos lugares, los muros de la mezquita de Córdoba son casi paralelos a los muros de la Kaaba, ¿no? Cuando en realidad la quibla verdadera de Córdoba debiera haber seguido esta dirección. Fíjense, por tanto, en un hecho muy importante, ¿no? Y es que la gran mezquita Aljama de Córdoba, y con ella decenas de mezquitas en el occidente musulmán, se saltaban el precepto coránico a la torera. Es decir, se orientaban no hacia la Kaaba, sino como la Kaaba. Esto llevó a uno de los más grandes cordobeses de todos los tiempos a afirmar algo muy importante, ¿no? Averroes ya dijo en el siglo XII de nuestra era que afirmamos categóricamente que allí donde hay una contradicción entre el resultado de la demostración, es decir, de la observación, de la ciencia observacional, o de la especulación racional, es decir, de la ciencia teórica, de la teoría, y el sentido aparente de un enunciado del texto revelado, se refiere obviamente al Corán, este debe ser interpretado. Es decir, el Corán no se puede leer de manera literal, sino que debe ser interpretado. Eso no hace falta que lo digamos nosotros. Ya lo decía Averroes en el siglo XII. Desgraciadamente, el averroísmo no fue lo que triunfó en el Islam. Ya en tiempos de Averroes, Al-Ghazali había negado el principio de causalidad, que como todos ustedes saben es la base de cualquier disciplina científica, y en el siglo XIV, desgraciadamente, se cerró la puerta de la ística, la puerta de la interpretación libre. Es decir, en ese momento la Mikat dejó de ser objeto de estudio, se pensó que ya se había descubierto todo lo que se necesitaba para el culto religioso, y de ese momento en adelante la ciencia en el Islam quedó desafortunadamente anquilosada, aunque afortunadamente hoy en día hay grupos de averroístas que intentan recuperar ese espíritu que reinó en Al-Ándalus en el siglo XII y en el siglo XIII, ¿no? Pues bien, con todo esto que les he contado hasta ahora, lo que he querido básicamente ha sido demostrarles una cosa, ¿no? Y es que la astronomía es la herramienta ideal para una orientación adecuada en el tiempo y en el espacio. Es la única herramienta, de hecho, que los seres humanos hemos tenido hasta el invento de los GPS y de los relojes atómicos. Y luego, además, la tremenda capacidad que tiene la astronomía como generadora de metafísica. Y esto no lo digo yo, ya lo decía Cicerón en De Natura Deorum, donde escribió que un gran número de divinidades se han derivado a partir de teorías científicas sobre la naturaleza del mundo. Y esto era entonces y sigue siéndolo ahora. Sigue siéndolo ahora en el sentido de que la astrofísica moderna sigue siendo la única especialidad que responde a las grandes preguntas: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y a una pregunta que también nos interesa mucho, que es si estamos solos en el universo. Y entonces le voy a hacer un pequeño inciso en mi otra línea de trabajo, ¿no? Que es la búsqueda de exoplanetas fuera del sistema solar. En los últimos años esta disciplina ha avanzado de forma espectacular. Tengan en cuenta que el primer exoplaneta se descubrió en el año 95 y hoy en día ya llevamos varios centenares descubiertos. Se han lanzado satélites al espacio como Corot en el año 2006 y como Kepler, recién lanzadito ahora en el 2009, que están buscando planetas orbitando alrededor de otras estrellas. Y en particular Kepler está tratando de buscar planetas similares a la Tierra. El primero no lo ha descubierto Kepler, lo descubrió Corot. De ahí el nombre que tú preguntabas, ¿no? De si tenía que ver con la pintura, no. Tiene que ver con Corot Exo 7b, este nombre tan curioso, es el nombre de un exoplaneta con un tamaño tan solo de 1,7 veces el tamaño de la Tierra, que se descubrió el año pasado. Es decir, ya somos capaces de ver planetas similares a la Tierra. El problema fundamental es cómo estudiarlos en detalle. Para ello necesitamos los más grandes telescopios. Por ejemplo, el Gran Telescopio Canarias en la isla de La Palma,
estamos ahora mismo, ya hemos solicitado tiempo, ya hemos tenido tiempo de observación y estamos reduciendo los datos en los cuales hemos observado este planeta para tratar, no conocemos todavía, conocemos con precisión su tamaño, no conocemos todavía con precisión su masa. Lo que sí que es cierto es que el sistema de Corot casi con seguridad que no alberga vida, el de Corot Exo 7b. De hecho, Corot Exo 7b se parecería mucho más al planeta de Superman, ¿no? ¿Se acuerdan? Al famoso Krypton, ¿no? Que orbitaba alrededor de un sol rojo, muy cerca de su estrella matriz, ¿no? Y por tanto debe ser un planeta absolutamente desolado, ¿no? Como más o menos es Mercurio, ¿no? Incluso puede que con temperaturas o balance de temperaturas entre el día y la noche incluso mayores que las de Mercurio. Pero sí que conocemos otros sistemas solares que nos han revelado las observaciones. Por ejemplo, hay un sistema solar, aparte del nuestro, ya conocido, que es el de Gliese 581, que tiene una peculiaridad muy curiosa. Esa franja azul que ven ahí es lo que se conoce como la zona de habitabilidad. Es la zona o la distancia a la cual, orbitando alrededor de una estrella, se puede dar el agua líquida. Fíjense que la Tierra se encuentra claramente en la zona de la franja de habitabilidad de nuestro sistema solar. Pues bien, Gliese 581d, que es un planeta gigante, gaseoso, similar a Júpiter, se encuentra precisamente en la franja de habitabilidad. Es un planeta similar a Júpiter, por tanto es difícil que albergue vida de forma similar a la que nosotros tenemos. Pero sabemos que Júpiter tiene satélites, ¿no? Y Júpiter tiene satélites como Europa, que tienen, en el caso particular de Europa, océanos de hielo. Pero en la distancia de la franja de habitabilidad, ese océano de hielo en un satélite como Europa sería un océano de agua. Y donde hay un océano de agua puede haber vida. Es decir, estamos a un paso de poder descubrir si estamos solos en el universo. Para ello contamos ahora mismo con tecnología muy avanzada y en la próxima década esperamos contar con tecnología muy avanzada desde Tierra, como el telescopio europeo extremadamente largo, de 42 metros de diámetro, que esperamos que se empiece a construir en los próximos años, y que tendrá unas características tremendamente poderosas. Fíjense la diferencia entre la observación que puede hacer de un cúmulo globular hoy en día un telescopio del tamaño del Gran Telescopio Canarias y lo que se podrá observar con el LLT. Imagínense el salto cualitativo en nuestro nivel de observación que se podrá dar. Y luego también con proyectos espaciales muy interesantes como el proyecto Darwin de la Agencia Europea Espacial o el proyecto TPS de la NASA, que posiblemente tendrán que acabar combinando porque es tremendamente costoso. Y la idea es colocar una serie de telescopios espaciales en órbita con los cuales poder realizar espectros. ¿Y por qué realizar espectros es importante? Porque al realizar espectros podemos identificar la asignatura de la vida, como por ejemplo las líneas de ozono, las líneas de oxígeno 3, que es un claro indicador de la existencia de vida. Y si esto fuera así, y en los próximos años consiguiéramos descubrir otras tierras que incluso podrían albergar vida y, por qué no, vida inteligente, imagínense el cambio tan dramático que se puede producir en nuestra propia forma de ver y entender el cosmos. Es decir, ya no nos podemos mirar, primero nos miramos el ombligo como planeta, y hoy en día todavía nos miramos el ombligo como especie porque seguimos pensando que somos únicos. Posiblemente eso acabaría, ¿no? Y siempre me gusta acabar de una forma simpática. Entonces el último tema sería si habría vida inteligente, ¿no?, con la que pudiéramos contactar. Entonces a mí siempre me gusta esta tira de Mafalda que dice: ¿te parece que en otros mundos hay seres inteligentes, Mafalda? Dice: yo creo que es muy posible, Miguelito, pero según los sabios parece que esos seres no pueden habitar ninguno de los planetas cercanos a la Tierra. Dice Mafalda, dice: no, claro, si son inteligentes, pues como que no. Muchísimas gracias y quédense con esta idea. Muchísimos elementos de nuestra cultura son en realidad un reflejo de nuestra forma de ver y de entender el cosmos. Muchas gracias. Me quiero agradecer la conferencia, que te ha gustado muchísimo, muy ilustrativa. Nunca se me hubiera ocurrido cuando
he visto las pirámides, pensar en las cosas que me has hecho pensar y ver y desde luego. ¿Hay alguna pregunta? Estamos turno de preguntas para los de la sala. A mí me gustaría preguntarle si por curiosidad, o como hobby, en su tiempo libre, ha comprobado si la orientación de las pirámides de Egipto, las antiguas, las 4 primeras dinastías, coincide con la orientación de las pirámides que supuestamente, digo supuestamente porque estos temas son ridiculizados hoy en día, existen en la meseta de Sidonia en Marte. Si coincidieran en la orientación, habría dos pruebas que demostrarían un hecho. En este caso, el hecho sería vuestra teoría sobre la orientación. Bueno, vamos a ver. La verdad es que las últimas observaciones que se han hecho en Marte demuestran claramente que las pirámides de Sidonia, de la llanura Sidonia en Marte, no son tales, sino que es un efecto claramente visual de observaciones con técnicas fotométricas anticuadas y no lo suficientemente precisas, ¿no? La famosa cara de Marte que se publicó en la década de los 90, hoy en día tenemos clarísimo de que en realidad es una cordillera y que lo que se apreció en aquella imagen famosa que dio la vuelta al mundo y que varios escritores del Lunatic Fringe se dedicaron a escribir libros y a forrarse gracias a ellos, ¿no? En realidad carece totalmente de ningún fundamento. En Marte no hay pirámides, en Marte no hay esfinge. Es decir, siento desilusionarte en ese sentido, pero no, o sea, no hay ninguna evidencia ni de vida, y mucho menos vida inteligente en Marte, ¿no? Como decía antes, que la pirámide estaba orientada según una estrella que era la polar de la época, ¿se refiere a que ha cambiado de posición y la que marcaba el norte en aquel entonces era esa? Sí. La Tierra se comporta como una peonza cuando orbita en el cielo, o sea, gira sobre su eje. ¿Sabes cómo se comporta una peonza, no? Que gira sobre sí misma muy rápido y luego hace a su vez un movimiento mucho más lento de balanceo, ¿no? Ese fenómeno se conoce con el nombre de precesión, ¿no? Y en particular a la precesión que ejecuta la Tierra se le conoce con el nombre de precesión de los equinoccios. Y una de las consecuencias de la precesión de los equinoccios es que si el eje de la Tierra precede con respecto al fondo de las estrellas que permanece fijo, la posición hacia la que el eje apunta va cambiando a lo largo del tiempo y por tanto la polar de hoy en día no era la polar hace 2000 años. De hecho, Polaris, nuestro nombre de la estrella polar, Polaris, es literalmente la que da vueltas, porque es un nombre romano que viene del verbo latín poleo, que significa dar vueltas. ¿Por qué? Porque en tiempos de los romanos Polaris daba vueltas alrededor del polo. Hoy en día está casi fija en el polo, pero nunca fue así y no lo será dentro de 200 años. Sí, yo tenía un par de preguntas, una muy breve con respecto cuando se refería a los ídolos placas, que apareció uno aquí cerca que está en el Museo de Cádiz. Creo que sí que hay uno. Es que no recuerdo seguro si era aquí o era en el de Jerez, pero creo que es en el de aquí. ¿El yacimiento al que se refiere es el Dolmen de Alberite? Creo que sí, Martín. Alberite, sí. Vale. Sí. Pues era confirmar eso. Y la segunda pregunta era con respecto a la búsqueda de exoplanetas, que creo que a fecha de hoy básicamente todos los datos que se tienen son por métodos indirectos, es decir, el método de los tránsitos, lo que se calcula es la caída de intensidad lumínica respecto al tránsito del planeta frente a la estrella principal. Sí. Método de detección por luz directa, salvo uno que creo que salió hace poco de forma AL, no se han descrito más porque está limitado por las técnicas. No es que esté limitado por las técnicas, es que lo que estamos tratando de ver es una cerilla en un campo de fútbol. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. O sea, tú imagínate un campo de fútbol con todos sus focos iluminados, eso es la estrella, y puesto al lado de eso una cerilla, que sería el planeta, ¿no? Entonces eso es dificilísimo, es tremendamente complicado fuera del sistema solar, porque no tenemos suficiente poder de resolución, de separación. Ahí va mi pregunta, o sea, eso es la limitación del poder de resolución es por métodos instrumentales nuestros, o sea, por capacidad instrumental. Es por capacidad instrumental. El Gran TK, por ejemplo, con el espejo de cerca de 10 metros. 10 metros y medio. De 10 metros y medio, ¿tendría suficiente poder de resolución para detectar luz directa? En el infrarrojo sí. Es posible que Canaricán, un instrumento que está ahora mismo en comisión en GTC
y que se espera que esté plenamente operativo en los próximos meses, que es la cámara infrarroja más avanzada que hay ahora mismo sobre el planeta. Posiblemente en algunos sistemas estelares pueda hacer detección directa de planetas. Pero fíjate que, por ejemplo, el proyecto Darwin y el proyecto TPF lo que usarán fundamentalmente es varios telescopios colocados en órbita para hacer interferometría, para poder aumentar el poder de resolución, ¿no? Es el principal problema que tenemos. De todas maneras, son métodos indirectos relativamente, o sea, un eclipse yo no lo llamaría un método indirecto. Hombre, yo me refiero con indirecto que, hombre, los planetas no emiten luz, reflejan la luz del sistema solar. No emiten luz, pero sí que cortan la luz de su estrella matriz. Sí, pero yo lo pregunto sobre lo que ha comentado la espectrofotometría o espectroscopía. Si tú no detectas la luz reflejada por el albedo del planeta, no puedes hacer espectroscopía de la atmósfera de ese planeta, ¿no? No, sí se ha hecho, porque sí que se han encontrado, en realidad sí se ha detectado planetas de una manera muy curiosa. Cuando el planeta justo en el momento en que empieza a tapar la luz de la estrella, hay un momento en que parte de la luz de la estrella atraviesa su atmósfera. Pues se ha detectado la atmósfera de exoplanetas. Y también se han detectado tránsitos secundarios en el infrarrojo. Es decir, se han encontrado los planetas, no emiten en luz visible, pero especialmente los Júpiter calientes, que están muy calientes, como su nombre indica, ¿no? Sí emiten grandes cantidades de energía en el infrarrojo. Eso sería lo que se denominan los enanos marrones. No, las enanas marrones son estrellas frustradas. No tienen nada que ver. Un planeta es una estrella marrón y un planeta son similares en tamaño, pero constitutivamente son muy distintas. Las enanas marrones son fundamentalmente elementos gaseosos, ¿no? Helio e hidrógeno, compactados con movimientos convectivos que mezclan continuamente el material. Los planetas no, los planetas son cuerpos sólidos de roca en su interior, con océanos posiblemente de hidrógeno líquido sobre esos cuerpos sólidos, y luego con atmósferas muy densas exteriores de hidrógeno hacia el exterior. Son cuerpos totalmente distintos, no se parecen prácticamente, estructuralmente no se parecen, son cosas muy diferentes. Una ventaja que se tiene, por ejemplo, es que un planeta orbitando una enana marrón sí que sería relativamente fácil de detectar, porque los dos sí que emiten casi las mismas cantidades de energía y en el